que es el índice de figuras y el índice de tablas, ¿verdad? Que corresponde a las tablas y a las figuras que vamos a ir agregando a nuestro capítulo. Vamos a borrar este para ir trabajando desde cero. Y vamos a ver que para las figuras, pues ya sabemos, ¿verdad? Fotografías, organizadores gráficos, gráficos de barras o cualquier tipo de gráfico de pie. Cualquier elemento que no sea tabla va a convertirse en una figura o va a clasificarse como figura. Ustedes van a encontrar en su investigación ilustración, gráfico, cualquier tipo de imagen incluso, ¿verdad? Pero estas no las van a trasladar con ese nombre, les van a colocar figura. Entonces tengo mi figura y voy a colocar el número. En este caso dice figura 2, pero aquí debería decir figura 1. Le pongo un título corto, huesos de la cadera. ¿Y cómo lo voy a citar? Vamos a... Ok. Cuando yo voy a citar, ya dijimos, ¿verdad? Si yo traigo tal cual la figura sin hacerle ninguna modificación, entonces voy a colocar fuente Martínez, 2019, por ejemplo. Si yo no hice ninguna modificación, pero si yo hice una modificación, entonces voy a colocar elaboración propia con información de Martínez, pero aquí yo también utilicé otro autor, a Fernández, y uní la información y conformé esta figura. Entonces aquí en ese caso sí sería Martínez, punto y coma, Fernández. Elaboración propia con información de Martínez y Fernández, ¿verdad? En el caso de que fuera de esa manera. Luego, acá, como les decía, como parte de la nota, si yo necesito explicar algo, voy a poner A, B, C. Coloco acá también A, paréntesis, y explico lo que necesito explicar, coma, B, paréntesis, y explico lo que necesito explicar como parte de la figura. Lo mismo en la siguiente, ¿verdad? En la siguiente vamos a poner figura 2, músculos de la cadera Fuente González 2022. Ahora vamos a hacer el índice. Ya tengo mis figuras, vamos a hacer el índice. Para hacer el índice me coloco sobre el lugar en donde quiero colocar mi índice y voy a referencias, pero ya no voy a la misma herramienta con la que utilicé el otro índice. Es una herramienta diferente. Estos dos, las figuras no pueden incluirse en el índice general. Deben hacerse con otra herramienta. Entonces, yo voy acá sí al medio del listado o de la tabla de opciones y dice insertar tabla de ilustraciones. Hago clic. Cuando yo hago clic, se abre esta ventana. Esta ventana es la que me va a permitir configurar mi nuevo índice. Lo que yo voy a buscar es que mi índice se parezca al índice de contenido, es decir, que sea lo más parecido posible. Por ello, voy a organizarlo de tal manera que parezca ser igual. En primer lugar, aquí en estas ventanitas, ustedes van a ver cómo se va a visualizar. Es posible que la primera vez que ustedes lo hagan tenga otro tipo de letra, ¿verdad? Otro color de letra. Puede ser que diga otra cosa y no tabla o no figura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir acá en esta que dice carácter
carácter de relleno y veo que puedo dejar sin ningún carácter de relleno, con líneas que sean a la mitad del espacio o con líneas bajas o con puntos. Yo lo voy a dejar con puntos porque quiero que se parezca a mi índice. Luego en la parte de abajo dice rótulo de título, que se refiere a que dice, aquí dice, en el mío dice ilustración y yo no quiero ilustración, yo quiero figura. Entonces rótulo de título abro y elijo figura. Si no existe en su ventanita el rótulo figura, aquí en un paso posterior vamos a agregarlo, pero aquí le pueden ustedes agregar cualquiera si no existe figura y ya van a ver en dónde se agrega. Luego vamos a este botoncito de acá de la izquierda, de la derecha, que dice modificar, dan clic. Y hay otro que dice modificar, dan clic otra vez. Aquí ustedes pueden configurar el tipo de letra Times New Roman, el tamaño que sería 12, el justificado que si quieren que se parezca a su índice general tiene que ser justificado de ambos lados y también nos permite hacer un interlineado muy ajustado, medianamente y abierto. Y vamos a elegir el abierto y aceptar, aceptar, aceptar. Aquí nos dice que no hay elementos, no importa, lo dejamos así porque ya lo configuramos, lo quitamos y vamos a colocar los elementos. Digamos que yo mientras estaba haciendo mi trabajo puse figura 1, figura 2, figura 3. Ya tengo mis figuras y este es el momento de clasificarlas. Entonces esta palabrita figura que yo le puse ya no me va a servir. La borro. Y dejo el cursor ahí. Dejo el cursor en donde estaba la palabra figura antes. Ahora ya dejé el cursor ahí. Me voy a referencias donde dice insertar tabla de ilustraciones a la par. Hay una hojita y dice insertar título. Le doy clic. Y aquí me dice ilustración 1. Pero yo no quiero ilustración. Yo quiero figura. Entonces, si yo no tengo ese título, lo que yo hago es que en esta parte de acá dice que dice nuevo título, le doy clic y puedo escribir figura. Le doy a aceptar y cuando abra acá va a aparecer figura, ¿verdad? Pero si yo ya lo tengo, solo tengo que abrir aquí, clic, y elegir si quiero ilustración, ecuación, figura, tabla. Yo quiero figura, entonces hago clic. Pero puede ser que porque yo ya la tenía antes, ¿verdad? Si ustedes no la tienen, hay que escribirla. Y dice figura 1 y le doy a aceptar. Entonces aparece figura 1. Si yo lo selecciono, me doy cuenta que el número 1 tiene un doble sombreado. Es decir, tiene, además de la selección, tiene otra sombrita. Eso me dice que ya está clasificado y es bueno mi título. Entonces, vengo yo y le doy formato a todo, ¿verdad? Times New Roman. Tamaño 10, ojo, tamaño 10. Color negro, lo puede dejar en gris también, pero también puede ser negro, ese es a gusto de ustedes. Lo centro y hago está en itálica, lo dejo en itálica. Hago un paso más que es reducir los espacios entre los elementos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a esta ventana de párrafo en donde está el interlineado, hago clic. Bajo por todos los números hasta la última opción que dice quitar espacio después del párrafo y doy clic. Eso hace que todos los elementos queden muy juntitos, que es como deben quedar, centrados debajo de la imagen, que la imagen está centrada también en la página y así van a quedar todos juntitos los elementos. Si yo quisiera pues darle un enter aquí, lo puedo hacer para que queden más condensados, no tan largos, pero siempre debajo de la imagen.
Me voy con la siguiente. Ah, pero no le puse negría. Figura 1, negría. Me voy con la siguiente y lo mismo. Borro lo que yo escribí, figura 1, dejo el cursor ahí. Voy a referencias, insertar tabla de ilustraciones a la par, hacia la izquierda, insertar título, clic. Se abre la ventanita, figura 2, aceptar. Y ya sale figura 2. Le doy formato que sería Times New Roman, tamaño 10, color negro, centrado, siempre en cursiva. Y le doy quitar espacio después del párrafo, clic. Negría a figura 2 y listo. Ahora que ya tengo mi párrafo, ya mi nota de figura bien configurada, tengo que hacerles una observación. Si yo subo la fuente a la par, va a salir toda en el índice. Entonces, siempre debo tener en la primera línea, solo voy a dejar figura y el título. Porque si no, todo lo demás que corresponde va a salir también en el índice y no lo necesito de esa manera. Solo necesito figura y el título, ¿verdad? Entonces, así lo dejo. Voy al espacio en donde quiero poner mi índice de figuras. Solo voy a cerrar aquí. ¿Listo? Y aquí voy a colocar mi título. Digo mi índice, perdón. Referencias. Ahora sí, insertar tabla de ilustraciones. Clic. Así lo quiero. Dice figura, figura. Está bien así. Aceptar. Y como ven, ya tiene su figura. ¿Verdad? Figura 1, huesos de la cadera. Figura 2, músculos de la cadera. Sin embargo, como este índice no es tan especializado como el otro, como el del índice general, necesito colocarle su título. Y le voy a poner índice de figuras. I mayúscula, F mayúscula. Características de título de primer nivel. Times New Roman, 16 puntos. Negría, centrados. Y ya tengo mi índice de figuras. ¿En dónde se coloca? Inmediatamente después del índice general, pero en una página siguiente. Es decir, termina el índice general, en la siguiente página coloco índice de figuras y en la siguiente página índice de tablas. Entonces, tengo ya mi índice de figuras. Ahora vamos a hacer el índice de tablas. Para el índice de tablas, como ustedes se imaginarán, también tenemos que poner la misma operación. Abrimos el insertar en referencias, insertar tabla de ilustraciones, pero la diferencia es que en lugar de figura vamos a elegir tabla. Tenemos tabla y aceptar. Pero ahorita todavía no la voy a hacer porque les voy a comentar algunos elementos. Tabla también llevan en la parte de arriba el número y lleva, por supuesto, su título, ¿verdad? Un título breve, un título corto. Siempre es importante que tenga su encabezado. Si tiene encabezado, pues bueno, si no tiene, algo le vamos a poner ahí para que aparezca un encabezado. El tamaño de la letra de las tablas es de 10 puntos, no es de 12, es más pequeño que los párrafos normales. También deben tener en cuenta que el interlineado de las tablas no es de 2.0 como el interlineado del texto. El texto sí debe ir interlineado en 2.0, pero la tabla no. El interior de la tabla va a ir en 1 o 1,15. No va a ir más grande que eso. Luego también tenemos que recordar que las tablas no deben partirse, es decir, las tablas deben quedar en una sola página.
Las tablas deben estar bien ubicadas en una sola página. Si usted ve que su tablita le va quedando al final de la página y que se va a partir, debe organizar su información de tal manera que la tabla no se parta. Aumentar para que pase a la siguiente página o disminuir los párrafos para que se quede completa en una sola página. Las tablas pequeñas no deben partirse, deben mantenerse en una sola página. Sin embargo, sí hay algunas tablas que se van a partir porque son demasiado largas. En este caso, si la tabla es muy larga, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al encabezado, ¿verdad? El problema de las tablas que son muy largas es que usted pone aquí el encabezado y dice qué está leyendo. Por ejemplo, si es una tabla de músculos, inserción, origen, inserción, inervación, creo que es. Entonces son una serie de encabezados que hay que ponerle, pero que se pierden cuando usted pasa a la siguiente página. Esos encabezados se pierden, ya no se sabe qué se está leyendo, solo se ve la información. Eso es en las tablas que son más largas que una página, no en las chiquitas que usted va a cortar, sino que en las que son más largas. Entonces yo me voy a colocar acá en encabezado, hago clic, se abre el menú de tablas, voy a disposición. En disposición me voy hasta el último apartado en donde dice A y Z, y a la par de A y Z hay dos hojitas o dos páginas y dice repetir filas de título. Doy un solo clic. Esto hace que la tabla que se parta en cada nueva página vuelva a aparecer el encabezado y así facilita la lectura. Pero es solo para las tablas que son más largas que una página. Si la tabla es cortita, esta función, aunque usted le haga clic en el encabezado, no va a activarse, porque las tablas cortas deben permanecer en una sola página y no deben partirse, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Aquí es igual. Si yo encuentro una tabla tal cual, la copio y la traigo, se va a poner la fuente, el autor. Si yo encontré una tabla, pero solo voy a utilizar una parte, ya la intervine, ya la modifiqué. Entonces voy a poner elaboración propia con información de. Si yo tomo un texto que no era tabla, pero yo lo acondiciono para presentarlo en tabla y es de varios autores, entonces coloco elaboración propia con información de los autores. Si es solo de un autor, pues de un autor, ¿verdad? Y si es una tabla que yo he elaborado con mi propia información, que eso solo va a suceder en el capítulo 3, en donde usted va a colocar su propia tabla con la información de sus criterios de inclusión y selección, ahí se coloca elaboración propia. Pero es solo en ese caso que yo haya generado la información. En las figuras es más común porque si ustedes toman las fotografías, sí es elaboración propia. Si no, no. Bueno, entonces ya tengo mis tablas. Aquí yo ya las tenía previamente configuradas, ¿verdad? Ustedes ya saben, tabla 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elimino este título. Voy a referencias. Insertar tabla de ilustraciones, pero a la par, insertar título, clic. Cambio aquí el elemento. Antes decía figura porque estaba haciendo la tabla de figuras. Ahora necesito que diga tabla porque estoy trabajando el índice de tablas. Tabla 1, aceptar. Queda aquí ya la configuración. Le doy Times New Roman, tamaño 10, negro y negría, ¿verdad? Ay, negría. Y ya lo tengo. Lo mismo con todas las tablas que vaya a utilizar. Me voy al espacio en donde quiero mi índice, coloco el titular que sería índice de tablas con I y T mayúscula. Me quedo en este espacio, voy a referencias,
insertar tabla de ilustraciones, veo que tenga el rótulo tabla, veo que tenga Times New Roman, que tenga los puntitos, que tenga la separación, el interlineado correcto, y aceptar. Y ya tengo mi índice de tablas. ¿Por qué sale este así amarillo? Porque aquí lo tengo amarillo. Entonces, si quiero quitarle esa marca, se la quito en el título. Voy al índice y le doy botón derecho, actualizar. Actualizar toda la tabla, aceptar. Y ya se modifica. Si a mí se me olvidó ponerle negría a alguno, pues solo clic derecho, actualizar campos y ya se sale también la negría en el índice. Pero antes debo trabajarlo en el título, ¿verdad? Lo trabajo en el título, actualizo la tabla y listo. Bueno, entonces eso es en cuanto a los índices, que son 3. Índice, que es el índice general, ¿verdad? En donde vamos a ver todos los títulos de los textos. El índice de tablas que va en la página siguiente al índice general y el índice de figuras que va en la página siguiente. Es decir, 3 índices en 3 páginas distintas, cada uno de